En otras ocasiones, cuando creo que estuvo en la audiencia pública anterior con la diputada provincial Clara García, es el tema de la empresa provincial de la energía. La deuda que tenía la empresa provincial de la energía con la mayorista Camesa, ese es otro de los temas. Bueno, esto vuelve a resurgir porque hubo una audiencia por la tarifa nuevamente que a cada uno de los consumidores santafesinos nos va a llegar, y vamos a tomar contacto para dialogar nuevamente, que gentilmente está en una comunicación vía videoconferencia con nosotros. Es la diputada provincial Clara García, a quien le vamos a dar la bienvenida nuevamente. Clara, buen día. Noemí, Nicolás, te saludamos en FM10. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para Noemí, para Nicolás y para todo el equipo de la 10, siempre tan amables. Bueno, gracias por atendernos. Sabemos que hoy es también un día feriado y a veces es un ratito para poder descansar, pero bueno, creo que es un tema muy importante en referencia, porque esto después llega reflejado en las facturas que vamos a pagar en la empresa provincial de la energía, ¿no? Sí, efectivamente, la empresa provincial de la energía ya anunció un nuevo aumento que lo vamos a ver en las boletas a partir de marzo, y que nosotros alzamos la voz porque si tomamos punta a punta todo el año, hay vecinos y vecinas que van a recibir facturas de arriba del 150%, es decir, mucho más alto aún que la inflación. Y también poníamos en alerta que el gobierno ya está anticipando un 20% más para el segundo semestre. De manera que va a ser un golpe duro para los bolsillos y sobre todo, Nicolás, porque la EPE hace este planteo de aumento en función de un compromiso, de una promesa de inversiones que ya vimos que no las cumplió el año pasado. Y cuando decimos inversiones en la EPE son equipos, conductos, transformadores, generadores, todo el cableado, postes, es decir, todo lo que se necesita para que después no tengamos bajones de tensión, fallas de energía, electrodomésticos quemados, empresas que no pueden aumentar su producción porque no tienen potencia. Es decir, pensar en un aumento de la EPE sin pensar en cumplir esas inversiones es realmente, muy poco creíble y muy duro para el bolsillo de la gente. Ahora, la pregunta es, Clara, en referencia a ¿dónde está el dinero de la empresa provincial de la energía, de las obras que no se hicieron inclusive? Miren, está en el banco como está todo el dinero. Yo quiero en esto dejar la claridad de que no es que estamos haciendo una acusación de que nadie se lo lleva a la casa, pero el solo hecho de que lo estén cobrando y no lo estén invirtiendo y esté junto a los otros fondos que la provincia tiene en el banco es realmente inaudito. No quiero marear con cifras porque sé que son difíciles de entender, pero doy solamente 2 cifras. El año pasado tenían aprobado para invertir, para hacer todas estas obras, 8.000. Bueno, hasta hace unos días lo único que habían hecho era 3.000. Entonces, es lógico que no tengamos eficiencia. Bueno, en la audiencia pública mostraron que en realidad habían llegado a 5.000 millones de pesos de obras, pero también le hicimos el reclamo de decir, tengan transparencia y vayan mostrando al día, que es otra de las características de este gobierno. Nos cuesta mucho obtener información actualizada. Además, hoy con la inflación, algo que nos cuenten de septiembre del año pasado ya no tiene valor. Así que esa es la conclusión. Un aumento muy por encima de la inflación y obras muy por debajo de lo comprometido. Sí, aparte, esto obviamente, más allá de preocuparnos por la situación de la empresa provincial de la energía, es también preocuparse por los bolsillos de los santafesinos, porque realmente, si estamos hablando de por encima de la inflación, los sueldos perdieron con la inflación, eso ya lo sabemos. Si encima vamos a tener aumentos que van por encima del promedio de inflación, y creo que va a estar muy complejo para todos los santafesinos. Sí, como digo, sobre todo, Nicolás, si esto no está acompañado de una mejora en la calidad del servicio, porque todos comprendemos que la vida actual hace que tengamos mucho más consumo de energía que, por ejemplo, cuando Noemí o cuando en mi caso éramos chicas, ¿no? De pronto, ¿quién tenía un aire acondicionado? No. Y de pronto hoy lo hay en muchas habitaciones de la casa. Claro. Como ese ejemplo, tantos otros. Ahora nos estamos comunicando por streaming y muy probablemente antes fuera por una radio a pila. Entonces hay mucho más consumo de electricidad. Uno entiende que
hay que estar haciendo obras constantes. Ahora, cobrar el dinero y no hacer las obras, ahí es donde ponemos la lupa. Y otro de los temas que preocupa también es la deuda con Gamesa, la mayorista. Sí, bueno, caprichosamente el gobernador Perotti, de una manera absolutamente infundada, al comienzo de su gestión dejó de pagar la energía mayorista. Es como si ustedes en la radio le dejaran de pagar, no sé, el alquiler al lugar donde están, digamos, algo fundamental. Dejó de pagar durante 6 meses. Capaz que por alguna promesa, algún compromiso que hubiera hecho con el presidente en la época en la cual se llevaba bien. Bueno, obviamente ahora lo tiene que pagar y hay un plan de pago hasta el 2029. Entonces, el dinero que se cobró y no se usó hace varios años, ahora se duplica, porque con este plan de pago con intereses, de acá hasta el 2029, nos lo están cargando también como costo que justifica este aumento. Es decir, es irracional por donde se lo mire. Yo creo que quienes pretendemos ser líderes en la política tenemos que tener una conducta intachable en la vida personal y en la vida pública. Y haber dejado de pagar 6 meses la factura, o sea, que la provincia dejara de pagar la energía eléctrica, además de un mal manejo financiero, me parece un pésimo ejemplo hacia el esfuerzo que hacen cada vecino y cada vecina en pagar su luz. Pero aparte también habla, como decíamos, de una malversación de los fondos, inclusive también, porque si está usando los fondos, los tenía para pagar, ¿por qué no los pagó en definitiva? Ahora le va a volver a cargar a los santafesinos el costo de financiar esta deuda. Mira, Nicolás, en el comienzo del gobierno de Perotti hubo toda una puesta en escena de querer criticar y de querer buscar errores en el gobierno anterior que no existían. Obvio que algunos hay. Yo soy la primer persona en ser autocrítica, pero no venía por ese lado. Y la verdad que dejaron de pagarle a los proveedores de obra pública, después tuvieron obviamente que terminar haciéndolo, dejaron de pagar en este caso a la EPE, y lo que es peor, dejaron de ser exigentes con quienes sí le debían a la provincia, porque la deuda de la Corte se suponía que con 2 gobiernos del mismo signo, con Perotti abrazado a Cristina y Alberto para ganar las elecciones, aquella deuda de coparticipación la iban a estar cobrando rápidamente. Bueno, pasaron 3 años y hace unos días, miren, una noticia que por ahí no salta tanto, pero que demuestra qué falta de pasión por Santa Fe. Si uno mira las inversiones en seguridad que la Nación hace en las provincias, Santa Fe está última, teniendo la problemática de inseguridad como la que tiene. Si uno mira la deuda que la Nación tiene con Santa Fe, porque Santa Fe se quedó con su caja de jubilaciones propia, entonces la Nación tiene que compensarle lo mismo que compensaría si nuestros jubilados santafesinos fueran de la Caja Nacional. Bueno, hace desde el 2019 que no paga esa actualización. Entonces, yo critico duramente que Perotti sea muy estricto con los de abajo y muy débil con los de arriba. Claro. Una de las cosas que te quería preguntar también, porque hubo un llamado desde el Ejecutivo por el tema inseguridad. Claramente llegó a un tope en un momento en el que ya no tenía más forma de reacción el gobierno provincial y bueno, convocó los ha convocado inclusive también a los diputados y senadores. En referencia a esto, ¿cómo ves esa convocatoria? ¿Viste cómo en fútbol se dice para la tribuna? O por la galería, decíamos antes, Noemí, en otras épocas. La verdad que era nada más que para la foto, porque cuando uno convoca una reunión, cuando tiene la responsabilidad, la reunión tiene que tener un temario, una propuesta de acción con los responsables de cada una de esas acciones, una fecha para cumplirse, una inversión comprometida. Si no, es una reunión absolutamente improductiva. Y así son las reuniones que convoca Perotti, para hablar en el aire. Entonces, su ineficiencia es la causal del desastre que después vemos en la inseguridad en la calle. Sí, que encima esto corre urgente porque todos los días, hoy le volvíamos a leer, abríamos la semana leyendo noticias de asesinatos nuevamente en Rosario. Sí. Entonces esto corre urgente. Y lo que es peor, Nicolás, porque uno puede decir, bueno, hay una foto
de un estado de violencia. Pero acá hay una película que a lo largo de 3 años los números de asesinato suben. Ya estamos en el doble de los asesinatos que fueron en el 2019 en Rosario. Entonces, eso te demuestra, 4 cambios de ministro, que además fueron 4 volantazos, porque digo, uno puede hacer un cambio de funcionario. Ahora, cada cual vino con un librito diferente. O sin librito. O sin libro. Sí. O sin libro. Lo cual, la delincuencia se frota las manos. ¿Vos sabés cómo aprovechan la falta de norte que el gobierno tiene en su accionar? ¿Cómo aprovechan que toda investigación muere abruptamente, después todo empieza de nuevo, las licitaciones mueren, después empiezan de nuevo, y así tenés la policía sin patrulleros, sin chaleco, sin armamento, y por otro lado, sin investigación y sin inteligencia criminal? Porque hoy, Nicolás, Noemí, el delito no es solo el ladrón, aquel ladronzuelo que va solo por la calle y te hace un arrebato. Digo, hay redes de delincuencia muy complejas, con recursos económicos impresionantes, con recursos tecnológicos impresionantes, y del otro lado tenés un gobierno quebrado adentro de sí, peleándose Perotti con Aníbal Fernández como 2 adolescentes por las redes sociales, y en el medio está la gente. Sí, encima, a ver, y esto digo, pareciera que, y tristemente, no se haya puesto de moda esto de pelearse los funcionarios en las redes sociales, que no construye relativamente a nada, porque en definitiva es una pelea que ni siquiera termina en nada, porque no termina consiguiendo la solución para la provincia de Santa Fe. Es así, la verdad que hemos dicho tantas veces. Fíjense, el delito más violento que Rosario y toda Santa Fe tiene, que es el narcotráfico, lo tiene que juzgar la justicia federal. Y hace 40 años que Rosario no tiene ni una nueva fiscalía federal para investigar y acusar, ni un nuevo juzgado federal para tratar estas causas. No tiene cárceles federales, no tiene fuerzas federales en territorio, no tiene investigación federal. Entonces, ¿qué nos asombra que esto esté desbocado? Digo, en algún momento la política, la mala política, quiso hacer aprovecharse de que gobernaba el socialismo, y pensó que marginando a Rosario, eso podía dar un rédito político. Vaya error, porque la violencia ha crecido, el delito se ha hecho cada vez más sólido, más complejo, y lo que es peor, se abandonó la contención social y se ha dejado que estas bandas ocupen en el territorio de ese lugar, cooptándolos a los chicos, a lo mejor por una zapatilla de marca, por una camiseta de marca, y metiéndolos en el negocio más cruel, aquel que casi no tiene salida, como es el de la droga. Entonces es imperdonable que haya ocurrido todo esto. Es imperdonable haber debilitado a la policía en su control, a la justicia para que no haya impunidad, y a la política social para que estos chicos tan vulnerables tengan una contención. Sí, aparte inclusive no es el resultado ni siquiera de solamente haber marginado el socialismo, en definitiva, porque hoy tienen el mismo signo político y las cosas están mucho peor que antes. Era mucho más complejo que una frase hecha, claro. Ni la del narco no sé qué, ni la de la paz y orden. Era mucho más complejo que una frase, que un eslogan de campaña. Y me parece que no tenemos más tiempo. Nosotros, desde el bloque socialista y en mi persona, lo convocamos a Perotti a decirle, reúna, así como en la pandemia reunió a los expertos en epidemiología, en medicina, en prevención, de todas las fuerzas políticas, y había un comité de expertos y un seguimiento, reúna a todos quienes tienen experiencia en este tema y hagamos un acuerdo, porque faltan 10 meses, este gobierno se va, y si ha tenido los brazos caídos estos 3 años, cuesta creer que lo vaya a remontar solo. Y también, para los que vamos a hacer gobierno en el futuro, también tener un acuerdo. Primero, que este no sea un tema de campaña, más vale que como políticos uno tiene que hacer propuestas, pero no que sea un tema para ensuciar. Y segundo, que tengamos un plan de gobierno con
te diría, 5 puntos básicos, que sea el que sea lo llevemos adelante, le demos tiempo al que gobierne y desde cualquier signo político lo apoyemos, porque ya nos toca a todos, a nuestras familias, a nuestra gente amiga, digo, ya no hay alguien que no tenga un hecho de violencia cercano. Y va a ser súper duro remontarlo. Pero aparte cuenta con esto el gobierno de Perotti a favor, que la oposición, en este caso, bueno, estamos charlando con vos, pero también hemos escuchado lo mismo la semana pasada, hablamos con Mónica Fein y hacía lo mismo en referencia desde la Cámara de Diputados Nacional. O sea, cuenta con con parte del arco político de la oposición en esta necesidad de ayudar. No importa el signo político que sea, porque realmente esto es para los santafesinos. Sí, definitivamente es así. Lo que pasa que es difícil encontrar eco. Perotti tiene una manera de relacionarse en política y en gestión excesivamente de un círculo muy pequeño. Cierra a su gente de confianza, incluso hasta a su gente territorialmente cercana, y la verdad que la provincia es muy diversa. A Rosario no vienen, no la conocen, no han tenido un dimensionamiento, una escala de lo que es, cuando digo Rosario digo toda su zona, el departamento y los linderos, digo los lugares donde están ocurriendo estos hechos graves. Evidentemente no lo conocen, le tienen temor y bueno, cuando uno, como en la vida, ¿no? Cuando no abordás un problema de entrada, yo a veces hago la comparación, ¿viste en tu casa una mancha de humedad? Que vos decís, bueno, hay una mancha de humedad chiquita, ¿no? Bueno, no la miro, pasa el tiempo, qué sé yo, nada, cuando la volviste a mirar tenés que picar el techo entero. Claro. Y con estos temas pasa lo mismo. Entonces, como gobierno hay que tomarlos desde el día cero y tomarlo con responsabilidad. Y otro ejemplo, y acá te traigo un ejemplo y con esto cerramos si querés, es para del tema de la discrecionalidad de los fondos, inclusive en toda la materia y en todo lo que es el gobierno. También se quejó hace muy poco, muy cerquita a nosotros, el intendente de Roldán, Daniel Escalante, haciendo referencia de que era marginado los fondos que también le corresponderían a Roldán. Eso es una marca en el orillo de Perotti, darle dinero a sus amigos. Lo hace con su club de Rafaela. Imagínate que los millones y millones que le tiene otorgado a su club de Rafaela, yo creo que si sumás todos los clubes de barrio de la zona, todos juntos no llegan a semejante millonada que le dio a lo largo de tantos años. Y lo mismo pasa con los gobiernos de su signo político afín, y es más, por lo bajo, algunos justicialistas también se quejan porque no son, digamos, de su entorno. Nada peor que eso. El gobierno tiene que ser objetivo, claro, transparente. La gente tuvo el derecho de elegir al presidente comunal o al intendente que quiera y al gobernador que quiera, y se merecen todos lo mejor. De hecho, el canal Salvat acá en Funes se terminó en una gestión del PRO con Miguel Lifchi como gobernador. Obviamente, porque a Miguel le interesaba siempre la gente, no qué color político había votado al presidente comunal. Más vale que uno tiene por allí una afinidad diferente para llevar adelante algún proyecto, pero eso no quiere decir gobernar, como se dice, a látigo y billetera, que eso no sea, que la plata no sea disciplinadora. Eso es lo terrible, que hay muchos presidentes comunales que por temor y por conseguir un peso para un pavimento, para una obra, para lo que fuera, los tienen como, en fin, atrapados adentro de esa discrecionalidad. Creo que le hace muy mal a la política, y es después, viste, cuando la gente descree de la política, cuando hay justamente estas injusticias. Es que la gente... considero que se sigue pensando que la gente no entiende. Y mucha gente estará pensando en este momento, y cuando tengamos que pagar estas 96 cuotas de la EPE, porque la tenemos que pagar nosotros, no va a alcanzar la billetera Santa Fe, no somos estúpidos. Y bueno, va a ser un sacrificio más de la gente. Yo siempre entiendo las dificultades que las familias tienen y que a veces estén como mirando muy hacia adentro de su casa y todos estos problemas les resulten agobiantes, lejanos. Sí. Y como dije, a veces hasta te alejan de la política. Por eso yo, que bueno, llevo muchos años militando de una manera en la cual con mis errores doy todo lo mejor de mí para esto.
sigo apostando a que haya una esperanza, a que haya una manera mejor de gobernar y que haya una manera mejor de vivir para la gente. El frente creado puede dar resultados, Clara. Ya sé, no me podés decir no, porque si no, ¿para qué me quedo? Ya me respondiste. Ya me lo respondí. Porque yo los conozco a ustedes años hace, y los he visto marchar de forma coordinada, digamos. Sí. Sobre todo el tema de lo que está pasando con la juventud, ¿no? Ahora es como que se fue perdiendo aquello. Mira, yo creo que las buenas experiencias uno tiene que tomar de ellas lo mejor, sí. No enamorarse de alguna experiencia buena porque después las circunstancias cambiaron y no dio los mismos resultados. Uh-huh. Pero ¿qué creo que ha tenido de bueno el Frente Progresista? Primero, que cada partido mantiene su identidad, porque yo creo que es importante para tus militantes, para quienes creen en los ideales, sostenerlos. Después, tener respeto hacia el resto de las fuerzas políticas, porque en la medida que vos te empezás a agredir, sonaste. Sí, y tercero, claro, tener de entrada unos acuerdos que sean un programa de gobierno donde digas, che, gane quien gane, vamos a ir por acá. A mí me parece que con esas tres características y metiendo mucha cantidad de trabajo y claro, mucha pasión por Santa Fe, y mucha paciencia. Vamos a esa salida. Y mucha paciencia. Enorme, paciencia enorme. Bueno, siempre hablamos con Nicolás de una película que nos impactó mucho, porque tal vez quisiéramos que la política empezara a hacer un poco más eso. Fue la película Borgen. Ah, qué linda, sí, es verdad. Bueno, y yo veía esos políticos que, bueno, tenían muñeca. Es verdad, con otra cultura, ¿no? Porque sí, claro, la cultura de Dinamarca, de aquellos claro, lugares es un poco diferente, claro, pero sí es un buen ejemplo de encontrar acuerdos, aún en las diferencias. Uno sí, lo veía ahí, por ejemplo, su lucha por el medio ambiente, claro, cruzada con quienes querían producción extractivista a toda costa. Y sí, vos decís, bueno, sí, en vez de los el bacalao del norte y los hielos del norte, hoy acá tenés, no sé, la soja, claro, o otras producciones. Claro. Y me parece un muy buen ejemplo, porque está bueno, ¿no? La atención de quien mira una parte de la realidad, de quien mira otra, y en eso encontrar un equilibrio. Pero se trataba de eso, de encontrar un equilibrio, inclusive con fuerzas que no eran afines, o sea, lo que venimos hablando en el transcurso de la nota, o sea, Perotti podría encontrar ese equilibrio inclusive con la oposición si hoy quisiera. Sí, hubiera podido. Creo que ya es tarde, las fechas del calendario por electoral. Por muchas razones es tarde. Nos hizo, creo, la última triquiñuela, sí, estirando y estirando, escondiendo el calendario electoral, no tuvo más remedio, ya lo publicó. Bueno, digamos que las cartas están echadas. Exacto. Claro. Clara, un placer haber charlado contigo. Gracias por este tiempo que nos regalaste. Gracias a ustedes. Buen fin de semana largo. Que lo disfruten tranquilos en familia. Igualmente, un abrazo. Gracias. Allí pasa charlando con nosotros Clara García, bueno, diputada provincial. Ustedes escuchaban recién haciendo referencia a lo que te va a llegar en la boleta de la empresa provincial de la energía tras la última audiencia pública. Y esto aquí contándolo porque después cuando llegan las boletas decimos, ¿de dónde viene el aumento? No, sentate, mirá la boleta de la empresa provincial, porque también hay una deuda que se está pagando, son 90 y pico de cuotas, como dijo Noemí. 96 cuotas. 96 cuotas. Ahora se estiró a 96 cuotas. Y aquí lo que nos decía también Clara, la página de transparencia de la EPE tiene información que solo llega a septiembre de 2022. Hasta ahí vino la transparencia. Hasta ahí llegamos. Claro, terrible. Bueno, esto es lo que hacíamos referencia, ¿no? Porque te va a llegar la factura de la empresa provincial de la energía, vas a tener el aumento, este aumento a partir de las facturas de marzo, y bueno, obviamente les cuesta pagar los aumentos cuando llegan, y más cuando en algunos casos hay este tipo de mala administración, por así decirlo, de los recursos, cuando hacemos referencia inclusive a una deuda que se podría haber pagado, que es el consumo que se tiene con la prestadora mayorista Camesa, que no se hizo durante 6 meses y ahora hay que refinanciar eso. Ahí están las cuotas. Y ahora
¿no? De tanto en tanto quedamos mudos nosotros porque salimos del aire. Claro, y porque nos se quedamos corta la sin luz. Ahí está la falta de inversión a la que hacía referencia también la diputada. Exactamente. Bueno, 47 de las 10 de la mañana en todo el territorio